Buenas noches, profesor Arturo Alonso García. Soy su alumno Sigol Sarabia, reina de la materia de Relaciones Colectivas del Trabajo. Quiero agradecerle por todo lo compartido en este semestre por parte de usted con todos nosotros, de lo cual ha dejado muchas enseñanzas en mi persona, principalmente en lo que sugiere o lo que señala la trilogía indisociable, que es el sindicalismo, el contrato colectivo y la huelga. Sin más preámbulo, vamos a entrar en materia. Las relaciones colectivas del trabajo en el sindicalismo. Vemos que es el derecho colectivo del trabajo, tiene como objeto el sindicato y el derecho a la huelga, así como lo señala el maestro Mario de la Cueva, que lo dividió en el siglo XIX en tres momentos. En la era de la prohibición, donde la huelga era un delito, ya que las declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano, que en 1789 señalaba la propiedad como un derecho inviolable y sagrado. La era de la tolerancia. En la Comisión de Luxemburgo acepta la coalición de la libertad, que lleva la libertad de huelga y la libertad de asociación sindical. La era de la reglamentación. En algunos países reglamentaron diversas instituciones del derecho colectivo del trabajo. En sus legislaciones ordinarias, las acciones sindicales de trabajadores y patrones y las convenciones colectivas mencionadas con anterioridad. El derecho colectivo del trabajo lo definimos entonces como los principios, normas o instituciones que reglamentan la formación de las asociaciones profesionales de trabajadores, patrones y las relaciones, su posición frente al Estado y los conflictos colectivos del trabajo. Antecedentes históricos generales del derecho laboral. Origen de los sindicatos. Los sindicatos aparecieron en el siglo XIX tras el desarrollo de la revolución industrial. Tiene su precedente en la figura de los gremios, que eran agrupaciones de artesanos muy características de la era preindustrial. Con las transformaciones económicas y sociales que trajo la industrialización, los gremios desaparecieron. Sin embargo, no fueron sustituidos inmediatamente por sindicatos, pues en los primeros años de la industrialización, el asociativismo obrero estaba expresamente prohibido. Luego sobrevino una etapa de tolerancia y finalmente en 1824 el primer país en admitir el derecho al sindicato fue Inglaterra. A partir de ese momento el movimiento sindical comenzó a crecer. Ya en el siglo XIX había dos constituciones centralistas y dos federalistas. En 1824 no contemplaba ningún derecho laboral, pero tampoco en la de 1836. Y la de 1842, los centralistas, la Constitución de 1857, se contemplan tres aspectos: la libertad del trabajo y el derecho a aprovecharse de sus productos. Así lo señala el artículo 4. En el artículo 5, nadie puede ser obligado a presentar sus trabajos personales sin pleno consentimiento. En el artículo 9, a nadie se le puede prohibir el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. Ya en 1870 se contemplaba el contrato del trabajo como un contrato de arrendamiento de servicios. En 1871 se sancionaba la huelga con arresto y multa. En 1848, Carlos Marx, en la publicación del Manifiesto Comunista, menciona la lucha de clases y la explotación del hombre. En este mismo año se da la Revolución Francesa. En 1910 se originan los movimientos obreros. En Cananea, las minas de las cuales se explotaban a los trabajadores, ya que hacían diferenciación a los trabajadores extranjeros, pero también desaparecen las tiendas de raya. En Río Blanco, en 1907, la industria textil, en donde los trabajadores exigen mejores condiciones de trabajo. En 1917 se da la promulgación de la Constitución de Querétaro, que aquí se establece un capítulo de los derechos del trabajo y de la seguridad social. Pues bien, en el sindicalismo
Concepto de la coalición. Concepto de coalición, la finalidad de la coalición es la defensa de un interés común de los trabajadores. Una vez satisfecho, esto desaparece. En el artículo 354, la ley reconoce la libertad de la coalición de los trabajadores y de los patrones. La coalición es un acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones en la defensa de sus intereses comunes, como lo señala el artículo 355. El concepto del sindicato es una asociación de trabajadores cuyo propósito es defender a los derechos laborales del sector que representa y promueve las iniciativas y proyectos y las leyes de su interés. El objetivo de los sindicatos es el mejorar las condiciones de trabajo, como la redactar sus estatutos, elegir sus representantes mediante un voto directo. En el artículo 358 se refiere a la garantía de los sindicatos, de los gremios y demás. Los derechos de los sindicatos. 1. Es redactar sus estatutos y reglamentos que los han de regir. 2. Organizar su administración y sus actividades. 3. Construir organización sindical que considere conveniente. 4. Elegir libremente sus representantes. Y 5. Formular su programa de acción. En esto abarca la libre afiliación sindical, como lo señala el artículo 381. Los sindicatos pueden formar federaciones y confederaciones que les regirán por las disposiciones que este capítulo en lo que sean aplicables. Cuenta con los derechos de la libre afiliación y de la participación al interior de las siguientes garantías. Nadie puede ser obligado a formar parte de la federación o confederación o cualquier estipulación que desvirtúe de algún modo esta disposición se tendrá por supuesta. 2. Se salvaguarda el pleno ejercicio del voto personal, libre y secreto de los miembros, así como ajustarse a las reglas democráticas de la igualdad de género en términos establecidos por la ley. 3. Las sanciones que impongan las federaciones y confederaciones a sus miembros deberán de ajustarse a lo establecido a la ley y a los estatutos. 4. Las directivas de las federaciones, de las confederaciones, deberán de rendirse cuentas completas y detalladas de las administraciones de su patrimonio a sus agremiados. Garantía de redactar los estatutos y reglamentos de la administración. Así lo señala. En el artículo 364, los sindicatos deberán de constituirse con un mínimo de 20 trabajadores o con 3 patrones, por lo menos, en este caso, de los sindicatos de los trabajadores, cuando se suscita controversia entre los tribunales respecto a su constitución. Para la determinación del número mínimo se tomará en la consideración aquellos cuya relación de trabajo hubiese sido rescindida o dada por terminada dentro de las sentencias los 60 días naturales anteriores a la fecha de dicha constitución. Los sindicatos pueden ser de trabajadores, los sindicatos de trabajadores pueden ser 1. Gremiales, que son formados por trabajadores de una misma profesión o oficio y especialidad. 3. De empresa, los formados por trabajadores que presten su servicio a una misma empresa. 3. Industriales, los formados por trabajadores que presten sus servicios en 2 o más empresas de la misma rama industrial. 4. Nacionales e industria, los formados por trabajadores que presten los servicios de una o varias empresas de la misma rama industrial instaladas en 2 o más entidades federativas. 5. De oficio, varios de los formados por trabajadores de diversas profesiones. Estos sindicatos solo podrán constituirse cuando el municipio en el que se trate el número de trabajadores de una misma profesión sea menor de 20. Funciones de los sindicatos. La negación del contrato colectivo cuando hubiera lugar. La representación de los trabajadores con contratos individuales cuando sea así requerido. La supervisión y defensa de las condiciones de seguridad industrial. La vigilancia en el cumplimiento de la seguridad social. Exigir y promover condiciones adecuadas para su usufructo de los derechos en el ámbito laboral. Registro y depósito sindical. Para ello, necesitamos una copia autorizada del acta de la Asamblea Constitutiva.
Lista de autorización con el número de integrantes, con su nombre, su curso, su domicilio, sus miembros, el nombre del patrón y de la empresa en la que van a prestar los servicios. Copia de autorización de los estatutos con los requisitos que sea la ley. Copia de autorización del acta o asamblea en la que se hubiera elegido la directiva. Debe registrarse en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, acompañado de la documentación mencionada. Estos documentos deben ser autorizados a través de la firma del secretario general. Circunstancias por las que se puede negar o cancelar su registro. El registro podrá negarse por las siguientes: por no proponer la finalidad por la cual fue creado, si no tiene un mínimo de integrantes para constituirse, en caso de no exhibir los documentos para su registro. Antes de la reforma del 2019, el registro se daba en 60 días y a partir de ese día de la reforma solo tarda 20 días. Los beneficios que ha generado la modificación de la reforma laboral son: a la Ley Federal del Trabajo, el 1 de mayo del 2019 se estableció dar cumplimiento a los principios de representatividad en las organizaciones sindicales y dar certeza en las firmas de registro y depósito de los contratos colectivos. El sindicato solicitante deberá contar previamente con la constancia de representatividad expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Estatutos de los sindicatos. El artículo 371 establece los estatutos y sus conceptos, la denominación de lo que lo distingue de los demás y la actividad en la que va a definir su domicilio, objeto y duración, las condiciones de admisión de los miembros, las obligaciones y derechos de asociación, motivos de procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias bajo las normas, dar a conocer el por qué se ha expulsado un miembro asociado del sindicato. Obligaciones del sindicato. Lo vemos en el artículo 377, que nos señala que son obligaciones de los sindicatos. 1. Proporcionar los informes que le soliciten las autoridades del trabajo, siempre que se refieren exclusivamente a su actuación como sindicatos. 2. Comunicar a las autoridades registrales dentro de un término de 10 días los cambios de su directiva y modificación de los estatutos, acompañado por duplicado, copia autorizada del acta respectiva. 3. Informar a la misma autoridad cada 3 meses, por lo menos, de las altas y las bajas de los miembros que tiene. Los requisitos deben cumplir los estatutos de los sindicatos. El reconocimiento de la personalidad jurídica de las organizaciones de trabajadores y patrones, así como sus federaciones y confederaciones, no estarán sujetas a condiciones que impliquen restricción alguna de sus garantías y derechos, entre ellos: 1. Redactar los estatutos y reglamentos administrativos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades, formular su programa de acción, construir su organización que estimen conveniente y no estarán sujetos a disolución, suspensión o cancelación por vía administrativa. Los sindicatos deben registrarse ante el Centro Federal de Conciliación, Registro Laboral, a cuyo efecto remiten en original y copia la copia de autorización del acta, una lista de autorización, el número de nombres de lo que le integran, entre otros muchos elementos más, como la copia de autorización de los estatutos y la copia de la autorización del acta de la asamblea. La definición del contrato colectivo del trabajo. El contrato colectivo del trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones con el objeto de establecer las condiciones según las cuales deben prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Así lo señala el artículo 386. Las generalidades del contrato colectivo del trabajo. Contenido del contrato colectivo del trabajo: nombre y domicilio de las partes, la vigencia del mismo y la expresión de ser por el tiempo indeterminado o para la obra determinada, duración de la jornada laboral, días de descanso y vacaciones, monto de salarios, disposiciones sobre la capacitación de los trabajadores, las cláusulas de las partes consideren convenientes, y esto puede estar sujeto a revisión. Sus características:
Se celebra entre la Asociación de Trabajadores Sindicatos, entre uno o varios patrones, y cubre a todos los trabajadores de las empresas, estén o no asociados en algún sindicato. Si no existiera el sindicato, pueden ser celebrados entre representantes de los trabajadores de una determinada empresa o asociación. En forma automática se modificarán los contratos individuales existentes. La revisión. La revisión permite establecer las mejoras de las condiciones laborales de los sindicalizados, teniendo por objeto inyectarle nueva vida al contrato, evitando su desaparición. Artículo 398. En la revisión del contrato colectivo se establecerán las normas siguientes. 1. Si se celebró por un solo sindicato de trabajadores o por un solo patrón, cualquiera de las partes podrá solicitar su revisión. 2. Si se celebró por varios sindicatos de trabajadores, la revisión se hará siempre que los solicitantes representen el 51% de la totalidad de los miembros de los sindicatos. Si se celebró por varios patrones, la revisión se hará siempre que los solicitantes tengan el 51% de la totalidad de los trabajadores afectados por el contrato. El convenio de revisión o de modificación del contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse ante la autoridad registral o tribunal o centro de conciliación competente según corresponda. Una vez aprobado por la autoridad, surtirá efectos legales. Duración de los contratos colectivos puede ser por tiempo indefinido, por tiempo fijo y por tiempo de obra determinada. Este tipo de contrato se realiza siempre por escrito y puede ser anulado y se realiza por triplicado, uno para un patrón, trabajador y la Junta de Conciliación. Después de su recepción, se le enviará a la Junta Federal. La terminación. Lo señala en el artículo 401, que el contrato colectivo de trabajo termina. 1. Por mutuo consentimiento, previa aprobación de la mayoría de los trabajadores, conforme al procedimiento contemplado en el artículo 390 ter de esta ley. 2. Por terminación de obra. 3. Por los casos del capítulo 8 de este título, por cierre de empresa o establecimiento, siempre que en este último caso el contrato colectivo se aplique exclusivamente en el establecimiento. El contrato ley. Derecho laboral en su búsqueda de una justicia social. Está ligado por 3 peldaños. El primero de ellos es el contrato individual, que establece las condiciones mínimas necesarias para la prestación de un trabajo y que aborda la profundidad de la materia de las relaciones individuales del trabajo. Segundo, el segundo peldaño es el contrato colectivo, que permite a los sindicatos mejorar las condiciones laborales durante la jornada, así como los salarios y las prestaciones. Y el último es el contrato ley, que eleva a rango de ley los acuerdos establecidos por los trabajadores de varios sindicatos, de una o más empresas, de una o más entidades del país o inclusive en una totalidad del territorio nacional. El segundo y tercer apartado se abordan en nuestra materia de relaciones colectivas de trabajo. Según lo establecido por el artículo 404 de la Ley Federal de Trabajo, el contrato ley se define como el convenio acordado entre varias entidades trabajadores, sindicatos, patrones, pertenecientes a una misma industria. En este documento se establecen las condiciones y características específicas que deben cumplir un trabajador o un empleado al prestar cierto servicio dentro de cualquier rama industrial. Si existe la posibilidad de solicitar los contratos ley, sin embargo deben seguir una serie de normas y reglas. En primer lugar, debe canalizarse en el ente a quien se dirige la solicitud y según el artículo 407 de esta Ley Federal de Trabajo se dispone de la siguiente manera. Si la industria que solicita el contrato ley tiene un carácter jurisdiccional federal, la petición debe ser enviada a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Si la industria tiene una naturaleza de jurisdicción local, la solicitud para el contrato ley puede dirigirse a 2 personas, al gobernador del estado o territorio o al jefe del departamento del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Por otro lado,
El contrato ley puede ser solicitado y demandado únicamente por los sindicatos de trabajadores, siempre y cuando cumplan con los requisitos que establece el artículo 406 de esta Ley Federal del Trabajo. Estos sindicatos deben representar un mínimo de las 2/3 partes de los trabajadores. Perdón, es que estoy sufriendo de catarro. Okay. Deben pertenecer a una rama de industria que se disponga o no de las varias ramas económicas o entidades federativas. Debe estar ubicada en una o varias entidades o en todo un territorio nacional. Los sindicatos que soliciten la celebración de un contrato ley, al momento de enviar su solicitud deben de dar fe que cumplen con las normas establecidas anteriormente según lo expuesto en el artículo 408 de esta ley. Federaciones y confederaciones. Una federación sindical es la unión entre 20 o más sindicatos, mientras que la confederación consiste en la agrupación entre 3 o más federaciones, es decir, una confederación contiene varias federaciones. Estos sindicatos pueden contener al menos 20 trabajadores o 3 patrones diferentes. Así lo señala el artículo 381, donde dice que los sindicatos pueden formar federaciones y confederaciones a las que les regirán por las disposiciones de este artículo que sean aplicables. En el artículo 382, los miembros de las confederaciones y federaciones podrán retirarse de ellas en cualquier tiempo, aunque exista un pacto en contrato. 383. Los estatutos de la Federación y Confederaciones, independientemente de los requisitos aplicables en el artículo 371, contendrán 1. Denominación y domicilio de los miembros constituyentes. 2. Condiciones y adhesión de nuevos miembros. 3. Formas en que sus miembros estarán representados en la directiva de las asambleas. En el artículo 385. Para los efectos del artículo anterior, las federaciones y confederaciones remitirán por duplicado la copia autorizada del acta de asamblea constitutiva, una lista con la denominación y domicilio de sus miembros, copia autorizada de los estatutos, así como una copia autorizada del acta de asamblea en que se haya elegido la directiva. Así como lo señalamos anteriormente, tenemos en el sindicato también vemos el derecho de huelga, como lo establece la unidad 3, en los diferentes temas que vimos del tema 9 hasta el tema 13. La modificación de las relaciones colectivas del trabajo. El primero, donde abordamos los 3 conflictos de las relaciones colectivas del trabajo: modificación, suspensión y terminación. El segundo, donde profundizamos la huelga, el último vértice del triángulo indilucible del derecho al trabajo. Los patrones la promueven con la finalidad de disminuir las prestaciones económicas siempre y cuando no sea menor al contrato colectivo de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 426. Los sindicatos de trabajadores o los patrones podrán solicitar de los tribunales las modificaciones de las condiciones de trabajo contenidas en los contratos colectivos o en los contratos ley. Suspensión. Ley Federal del Trabajo y la del Trabajo Federal. Son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento, la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón o en su capacidad física o mental o en su muerte, la falta de materia prima no imputable al patrón y el exceso de producción con relación a sus condiciones económicas, la incosteabilidad de la naturaleza temporal, la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos, la falta de administración por parte del Estado de las cantidades que se hayan obligado a entregar. La terminación se dará como consecuencia del cierre de las empresas o establecimiento de la reducción definitiva de sus trabajos. La fuerza mayor a caso fortuito o incapacidad física, mental o muerte. La inconstitucionalidad, como lo señalábamos, el agotamiento de la materia del trabajo, los costos o los casos del artículo 38 y el concurso o la quiebra. Contrato ley, ya lo señalamos.